Dice acá la palabra de Dios, hermanos, son los dos pasajes, ¿no es cierto?, que hablan de esto. Después está en Romanos 14 también, eh, que dice la Biblia que va a llegar un día, hermanos, en que todos los hombres, todos, van a doblar sus rodillas, amén, toda la tierra va a doblar sus rodillas y va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo, hermanos, es el Señor. En el libro de Isaías dice que el que habla es Jehová. Y acá habla Pablo, ¿no es cierto?, en el libro de Filipenses, de Jesús. Hermanos, y no significa eso que son la misma persona. Amén. Eso ya lo hemos visto. Sino que no significa eso que Jesús es el Padre, sino que significa, hermanos, que Dios lo hace eso, va a hacer eso mediante nuestro Señor Jesucristo o a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Nosotros sabemos que el Padre, que Dios es espíritu, hermanos, y que ningún hombre lo ha visto jamás, dice la Biblia, ni lo verá jamás. Que Él habita en luz inaccesible. Amén. Y que todo lo que hizo, hermanos, y todo lo que hace, y todo lo que hará, hermanos, lo hace a través de su Hijo amado Jesús. Amén. Su Hijo amado Jesucristo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver muy bien, y les explico así brevemente, hermanos, en la salvación. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Jehová es el que salva, que Dios es el que salva. Y en el Nuevo, hermanos, en varias partes, en muchos lugares, dice que es Jesucristo nuestro Salvador y quien salva. Pero si vemos, hermanos, cómo se fueron dando las cosas, cómo fue que Dios hizo todas las cosas, podemos ver que nuestra salvación, hermanos, viene de parte de Dios, pero es a través de su Hijo Jesús. Amén. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, el Padre envió al Salvador del mundo. Envió a nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Amén. Envió a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a salvarnos a cada uno de nosotros. A morir en la cruz por cada uno de nosotros. No fue Dios que murió en la cruz, fue el Hijo de Dios, fue nuestro Señor Jesús. Amén. No fue Dios el que nació de María, fue el Hijo de Dios, fue nuestro Señor Jesús. No fue, hermanos, fue a través de nuestro Señor Jesucristo que todas las cosas fueron creadas por Dios, pero a través de Jesús, eso lo dice la Biblia también. Pero donde mejor se ve eso, hermanos, es en la salvación. Amén. Jesús fue enviado por Dios para traer las buenas nuevas de salvación. Jesús fue enviado por Dios, hermanos, para morir, para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Para morir, hermanos, la muerte que nosotros sí teníamos que morir como pecadores. Muerte que nosotros teníamos que morir, pero que Él no tenía que morir así, porque Él no era pecador, porque Él no hubo pecado en Él. Amén. Pero por nosotros, hermanos, Él sufrió la cruz. Por nosotros, hermanos, Él fue acusado, se le imputaron todos nuestros pecados a Él y fue castigado por todos nuestros pecados ahí en la cruz. Eso significa que la ira de Dios, la ira de su Padre, la ira de nuestro Padre Celestial, hermanos, fue sobre Jesús en la cruz, porque lo trató como un pecador. Amén. Y Él no lo era. Para ahora a nosotros, hermanos, tratarnos, cuando nosotros venimos arrepentidos, cuando nosotros creemos al Evangelio, hermanos, tratarnos como justos cuando nosotros no lo somos. Amén. A Jesús como pecador cuando Él no era un pecador. Y a nosotros como justos cuando nosotros no somos justos. Amén. Pero delante de Dios y ante los ojos de Dios, ahora cuando nosotros hemos creído, hermanos, sí somos justos. Pero además, hermanos, Dios ahora se va a ocupar de que esa justicia que nos es imputada a nosotros ahora sea real en nosotros. Amén. Y por eso es que Él nos está ahora santificando. Y es por eso, hermanos, por eso es que Él nos está ahora limpiando. Por eso es que Él nos está ahora transformando a cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio, eso es importantísimo que todos lo podamos entender. Y decíamos, y ya entrando un poquito más en lo que quiero hablar, hermanos, y decíamos el domingo, cuando hablábamos de la parábola de la cena, de las bodas del Cordero, hermanos, que hablamos un poquito de esto, ¿no es cierto? Y veníamos hablando también el martes y algunas reuniones atrás del reino de los cielos, del reino de Dios. Y hoy quiero cerrar un poquito eso, hermanos, del reino de Dios, aunque siempre y en toda predicación y en todo mensaje y en toda predicación de quien sea, va a estar atravesado por este tema, esa predicación, porque es esencial. Amén. Hablábamos, hermanos, de que nosotros de que Dios nos ha dado las primicias, podríamos decir, de que Dios nos ha dado como un anticipo del reino celestial, como un anticipo de lo que va a ser después, hermanos, el día que estemos delante de Él, el día que estemos en su presencia con cuerpos glorificados, ya sin pecado, ya sin tiempo, ya sin enfermedades, hermanos, ya en gloria con Él.
Ese día va a llegar, pero todavía no llegó, todavía no está. Pero ahora lo que nosotros estamos y debemos estar viviendo, hermanos, es el anticipo que Dios nos dio. El adelanto de eso que Dios nos dio y que es por medio de la fe. Y decíamos, hermanos, que entonces en la cena de las bodas del Cordero había mucha gente invitado a las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Muchos primero lo rechazaron, otros después. Dios, el rey mandó a que se buscase, ¿no es cierto?, a sus mensajeros que buscasen a la gente en los cruces del camino y que los trajesen y los invitasen a la boda gratis. Amén, gratuitamente están invitados. Y cuando llegaron fueron vestidos de bodas, fueron vestidos con ropas de bodas, ¿no es cierto?, como eran las bodas en aquel tiempo, y estaban participando de las bodas del Cordero, de las bodas del Hijo del Rey. Pero había uno, dice, que no tenía las vestiduras de boda. Y ese fue, hermanos, rechazado por el rey, dice, enviado a las tinieblas de afuera, dice, donde es el lloro y el crujir de dientes, enviado al infierno. Amén. Hermanos, porque no estaba vestido de bodas. Y los demás, convidados a las bodas, vestidos de boda, participaron y entraron en el gozo de su Señor. Entraron en el gozo del Padre, entraron en el gozo del Rey, entraron en el gozo de Dios. Y traído eso a nosotros, hermanos, nosotros hemos sido invitados a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, también nos salió el cruce, Dios. Veníamos en nuestros caminos, veníamos siendo algunos, no sé, prostitutas, otros drogadictos, malas personas, buenas personas, pero sin Dios. Distintas personas, hermanos, de distintos caminos, cada uno de nosotros. Y el Evangelio nos encontró y nos invitó. Y hoy estamos acá. Y hoy estamos, pero no es que estamos en la iglesia nada más. Estamos, hermanos, participando del reino de los cielos. Que como veníamos hablando, Jesús dijo, ya está entre vosotros. Amén. Él lo inició, Él lo instauró, Él lo inauguró. Él mostró también y mostró un adelanto, hermanos, cuando vino y sanaba a los enfermos en el reino de los cielos, literal, y cuando estemos allá en gloria con Él, decíamos, no va a haber enfermedades. Y Jesús mostró que Él es el Rey y que no hay enfermedades donde Él está. Él, hermanos, murió por nuestros pecados. En el reino de los cielos, cuando estemos en gloria con Él, no va a haber pecados. Y Jesús murió y quitó nuestros pecados. Amén. Él echaba fuera los demonios. En el reino de los cielos no hay demonios. Cuando estemos allá con Él. Lo que significa que acá, también, hermanos, nosotros, la iglesia, está viviendo ese anticipo. En la iglesia no puede haber pecados, porque Él se los llevó. Amén. Lo que significa que cada uno de nosotros entonces debe estar luchando contra su pecado, confiando, hermanos, en que ya nuestros pecados fueron quitados por nuestro Señor Jesucristo, que ya estamos siendo nosotros santificados por nuestro Señor Jesús. Lo que significa, hermanos, que cuando oremos por los enfermos sean sanados también, siempre dentro de la voluntad de Dios. No a todos, además, Jesús los enfermos sanó, pero sí sanó a muchísimos. Los endemoniados deben salir, eso sí, a todos. Hermanos, pero por sobre todas las cosas y lo más importante, el pecado. Debemos, por medio de la fe, creer cada uno de nosotros que ya somos justos delante de Dios. Y eso nos debe impulsar, hermanos, a vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos debe impulsar a cada uno de nosotros a vestirnos de bodas, como decíamos. Amén. A ser parte de esa fiesta de bodas. Cada uno de nosotros, hermanos, ¿qué es nuestra vida? Cuando usted creyó al Evangelio y fue salvo y tiene la certeza de que es un hijo de Dios, a partir de ese día, hermanos, y hasta que usted muera, usted está siendo vestido de la justicia de Cristo por Dios, o vestido de boda, si queremos verlo, ¿no es cierto?, metafóricamente en la parábola. Eso debe estar ocurriendo en nuestra vida. Desde el día que nos convertimos y que creímos, empezamos a ser vestidos de la justicia de Cristo, cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que ahora ya no somos mentirosos. Significa que ahora ya no hay orgullo y antes lo había. Se quitaron esas viejas vestiduras, el orgullo que teníamos antes y somos vestidos de humildad. Significa que ahora podemos amar a todas las personas cuando antes no lo podíamos hacer. Significa que ahora nos parecemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser vestido de la justicia de Cristo. Eso sucedió, hermanos, en la cruz.
ese intercambio del que les hablaba hoy, hermanos, y el motivo y el motor, hermanos, que hace que nosotros ahora estemos siendo cambiados, siendo transformados, siendo cada vez más parecidos en nuestra vida y cada vez debe ser más y más y más en nuestra vida, hermanos, a nuestro Señor Jesús, es porque hemos creído al Evangelio, es porque hemos creído que Él ha muerto por cada uno de nosotros. Amén. Es porque hemos creído, hermanos, que ese intercambio se dio por mí, se dio por usted, lo hizo Cristo con usted. Eso es el Evangelio. En resumidas cuentas, hermanos, es creer que Cristo murió por mí en la cruz y saber que soy su hijo. A partir de entonces mi vida va a haber, hermanos, una transformación en mi vida. Va a ser, hermanos, paulatina, algunos un poquito más rápido, otros menos, pero todos creciendo, todos siendo cambiados, todos siendo revestidos de nuestro Señor Jesucristo, todos siendo revestidos de la justicia de Cristo. Todo, hermano, ningún hombre que ha creído el Evangelio verdaderamente, de verdad, puede seguir siendo igual. Puede seguir teniendo los mismos deseos, puede seguir teniendo, hermanos, los mismos anhelos, puede seguir viviendo para sí mismo. No. También lo decíamos el martes, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Eso significa no vivo para mí, ahora vivo para Dios, para glorificar a Dios. Y eso significa, hermanos, también entonces ser transformados. Hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia y nosotros ya estemos, esos que están siendo cambiados ahora, esos que están siendo vestidos ahora de la justicia de Cristo, hermanos, el día que Cristo venga a buscar a esa persona, a la iglesia, hermanos, y se lo lleve con Él, a partir de ese día va a estar en gloria con Él. Dice la Biblia y la Biblia lo llama la glorificación, como le decía hoy, hermanos, con cuerpos glorificados. No hay más pecado. Porque ahora, mientras estamos siendo vestidos de la justicia de Cristo, la lucha contra lo que no es de Cristo todavía está en nosotros. Porque nuestro espíritu, hermanos, nuestra mente sí fue redimido, pero nuestro cuerpo todavía es un cuerpo caído. Por eso es necesario que en la glorificación o cuando estemos allá en gloria con Él, hermanos, nuestro cuerpo finalmente sea cambiado. O sea, primero es cambiado nuestro espíritu, estamos siendo cambiados, como les decía recién, con la justicia de Cristo o vestidos de las bodas, ¿no es cierto?, del Cordero, que un día se van a dar y que eso va a ser cuando estemos allá con Él. Pero hermanos, eso espiritualmente, pero vamos a seguir en nuestro cuerpo. Y las tentaciones van a seguir viniendo y las cosas la lucha con el pecado va a seguir estando. Pero ese día de la glorificación, cuando estemos delante de Él, hermanos, no hay más pecado. Nuestro cuerpo es diferente, es glorificado, dice la palabra de Dios, como el de Cristo cuando se transfiguró delante de los apóstoles. Hermanos, y ya no hay pecado, y ya no hay muerte, y ya no hay tristeza, y ya no hay dolor, y ya no hay nada con lo que ahora estamos luchando cada uno de nosotros. Amén. O con lo que ahora vemos allá en el mundo. De eso se trata, hermanos, el cristianismo entonces. He creído al Evangelio, creo en Jesús, creo en el sacrificio que Él hizo por mí. Y a partir de ahí usted es santificado o revestido de la justicia de Cristo. O sea, hermanos, ahora está siendo cada vez más parecido en su carácter y en sus principios y en su corazón a nuestro Señor Jesús. Hasta el día que eso sea consumado, cuando estemos en gloria con Él. Amén. Eso significa entonces, hermanos, esto del reino de los cielos. Amén. El anticipo del reino de los cielos, primero que es acá, a nosotros, pero un día eso ya literal y consumado, que es cuando estemos allá reinando con Él. Amén. Eso es necesario que esté claro en nosotros para que podamos entender, hermanos, lo que quiero decir ahora también. Porque de la misma manera, hermanos, que hubo un anticipo del reino de los cielos, también hay algo más que viene juntamente con el reino de los cielos. ¿Qué es? Cuando el Señor venga en gloria. Si bien no va a ser en el mismo tiempo, pero ¿qué es lo que sigue después, podríamos decir? Después de un tiempo sigue eso. Que es cuando la gente va a doblar, cuando todos los hombres doblen las rodillas delante de Él. Cuando todos los hombres que han muerto sean levantados de todas las edades, de toda la época, de todos los tiempos, todos los hombres que ha vivido en esta tierra en algún momento, hermanos, se levante y tenga que estar delante de Dios. Y después de que suceda eso que les estoy preguntando qué es, doblen sus rodillas delante de nuestro Señor Jesús y reconozcan todos que Él es el Señor.
¿A qué me estoy refiriendo? Al juicio de Dios. Amén. Hay un juicio. Hay un juicio de Dios, hermanos, y es ahí donde todos van a reconocer que Jesús es el Señor. Un día, todos los hombres, un día, hermanos, todos los hombres, excepto la iglesia, excepto los que fueron convidados a las bodas, excepto los que están siendo vestidos ahora de nuestro Señor Jesús, excepto los que son salvos ahora por nuestro Señor Jesucristo, porque de alguna manera también están pasando por ese juicio, pero un juicio con misericordia, pero un juicio con gracia, pero un juicio con un abogado, y ese es nuestro Señor Jesús. Hermanos, excepto la iglesia, va a llegar un día, hermanos, va a haber un día, dice la palabra de Dios, y lo pueden leer en Apocalipsis 20, o acá, esto que leímos se trata de eso, pero más claro quizás está en Apocalipsis 20:11, donde todos los hombres van a compadecer delante de Dios. Y donde la gran mayoría, hermanos, va a ser enviada al lago de fuego, al infierno eterno, dice la palabra de Dios. Amén. Ahí es, como decía en la cena de la boda, el lloro y el crujir de dientes. Ahí es, hermanos, ese lago de fuego que arde por la eternidad. O nosotros vamos a una salvación en gloria eterna, o nosotros vamos a una condenación eterna también. Amén. Pero, ¿a qué me refiero, hermano, con esto del adelanto del juicio? Y es a donde más quería hacer hincapié. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros también? Hermanos, nosotros estamos, si bien estamos, o el mismo hecho de ser santificados, el mismo hecho, hermanos, de ser cambiados por nuestro Señor Jesús, decíamos, también hay una lucha con el pecado. También tenemos una lucha con el pecado, también fallamos muchas veces. También caemos, pecamos, tropezamos muchas veces cada uno de nosotros también. Y cuando lo hacemos, hermanos, no estamos siendo, ese acto no está siendo aprobado por Dios. Y cuando lo hacemos y si insistimos en pecar siendo nosotros hijos de Dios, hermanos, puede venir incluso el castigo con Dios. Castigo de Dios, hermanos, para no tener que condenarnos con el mundo. O sea que por amor Dios, hermanos, a veces baja su mano dura a nosotros para que podamos entender que estamos fallando, para que nos podamos volver, para que podamos pedirle perdón a Él, para que podamos obedecer de verdad, para que podamos ser restaurados por Él también. Hermanos, de alguna manera es un anticipo del juicio. Pero hay, hermanos, misericordia, como les decía. Es que el mismo hecho, por ejemplo, de que Dios nos castiga es por misericordia también. Es como un padre, hermanos, si usted ve a su hijo que está jugando con una cuchilla súper afilada, su hijo de 2 años, y lo está toqueteando todo, ¿qué va a hacer usted? Le va a arrancar la cuchilla de la mano. Y lo va a retar y le va a decir que, le va a enseñar que eso no se hace, pero le va a ser bastante severo con él. No quiere que vuelva a tocar eso, que vuelva a caer en eso. ¿O no? Lo mismo es Dios con sus hijos también. Y es por misericordia, y usted lo hace porque ama a su hijo. Lo mismo es Dios con nosotros también. Pero además, hermanos, sin necesidad quizás de llegar al castigo tampoco, también decía, hay abogado, hay, hermanos, misericordia para nosotros. Es una especie también de adelanto del juicio final, del juicio de Dios. La iglesia, hermanos, que se va con el Señor, los hijos de Dios, la iglesia que cree en Él, la iglesia que es salva por gracia de Dios y por la misericordia de Dios, no va a pasar por ese juicio final, porque ya tuvo, hermanos, su salvación acá. Y especialmente porque ya alguien fue acusado de los pecados de cada uno de nosotros en una cruz. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que, hermanos, si creemos en Él, nosotros somos justificados por Dios. Amén. No hay juicio. Declarados justos por lo que Cristo hizo. Declarados justos porque ya castigué el pecado de ustedes en mi Hijo, va a decir Dios. Lo acusé a Él y lo castigué a Él. Nuestro pecado fue cargado en Él. Amén. Por eso no hay, hermanos, no vamos a pasar por ese juicio literal, donde todos los hombres van a compadecer ante Dios un día. La iglesia no. Usted no. Usted no, porque usted fue salvado de eso. Pero salvado de eso implica también, hermanos, que ahora, cuando nosotros fallamos, hermanos, tenemos abogado. Ve que es también como un juicio. Hay misericordia también para nosotros. Podemos volvernos, podemos, hermanos, arrepentirnos, podemos volvernos. Podemos
derramar nuestro corazón delante de Dios, llorar delante de Él, hermanos, pedirle perdón y Él nos va a restaurar. Él lo va a hacer. Amén. Por supuesto que un cristiano verdadero se va, como siempre digo, hermanos, no se va a aprovechar, por decirlo de alguna manera, de esto. Y a Dios, hermanos, no puede ser engañado. O sea que ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo voy a pecar, total, soy un hijo de Dios y después me arrepiento. Total, después me arrepiento, bueno, otra vez, total, después me arrepiento y Dios me va a perdonar. No va a ser eso un hijo de Dios verdadero. No pasa por su mente eso. Quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, quiere ser un hijo de Dios. Por supuesto que sí va a fallar, por supuesto que sí va a tener luchas con Él mismo, con nuestra carne misma. Como decíamos también el martes, hermanos, no solamente lucha contra el mundo, no solamente lucha contra el diablo, sino lucha con nuestra propia carne también. Mire hasta dónde tuvo que meter de alguna manera la mano Dios para sacarnos a cada uno de nosotros, por cuántas capas tuvo que pasar de lo sepultado en el pecado que estábamos nosotros. Hermanos, el juicio de Dios, que pasemos por este adelanto, que pasemos, hermanos, porque sabe que cuando esté allá, si usted va hasta aquel otro juicio, ese día donde todos se levantan delante de Dios, no hay abogado, no hay misericordia, son sus obras y usted, y delante del Altísimo, del Santísimo Dios. ¿Cómo se imagina estar, hermanos, como está ahora, como estamos ahora? Si estamos en pecado, si estamos faltándole a Dios. Si ahora se diera ese juicio. Si ahora estuviera usted delante de Dios, hermanos, y sabe que Dios lo va a juzgar y que está la posibilidad de que usted se vaya a una eternidad de condenación, al infierno, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo estaría delante de Él? Sabiendo que delante de Dios, hermanos, no puede haber mentiras, ni orgullo, ni vanidades, ni indiferencia a Dios. Y usted está delante de Él. Estarían crujiendo, como dice la parábola, nuestros dientes también. Amén. Pero no necesita estar en ese momento. No necesitamos, hermanos, llegar a eso si creemos ahora. No necesitamos estar en ese momento si le aceptamos ahora. No necesitamos, hermanos, estar ahí si les decimos sí a nuestro Dios ahora. Hermanos, si lo hace, si nosotros podemos creer, empieza a ser vestido ahora de las vestiduras de boda. Empieza a ser vestido ahora de la justicia de Cristo. Y entonces no hay juicio para nosotros. Vamos derecho a ese estado, hermanos, de estar en gloria con nuestro Dios. ¿Y por qué hace esto Dios? ¿Por qué, hermanos, nos ha salvado a cada uno de nosotros? Porque nos ama. ¿Por qué, hermanos, las advertencias? ¿Por qué la palabra de Dios siempre? ¿Por qué esto de decirnos que no necesitamos ir a ese juicio? Que eso va a ser real. Que eso lo dice la palabra de Dios, que de eso habló nuestro Señor Jesús también. Porque lo ama. Pero fíjese lo que dice allá en Romanos 5:8, hermanos, que a pesar de ser nosotros pecadores, Dios, con su gran amor con que nos amó, ha enviado a su Hijo por nosotros. Nos ha salvado a nosotros. A pesar de nosotros. No es que Dios nos acepta como somos, como muchas iglesias dicen. A pesar de lo que somos. Él mismo después se encarga, hermanos, de transformarnos, de santificarnos. Porque delante de este santísimo Dios no puede haber pecado. No puede haber manchas. No puede haber orgullo. Delante del Dios de amor no puede haber orgullo. Porque, hermanos, fíjense por qué. Usted ama, o lo que usted ama siempre, lo que nosotros amamos, o a quienes nosotros amamos, es porque tienen algo que ver con nosotros. Es porque nos atrae, es atractivo esa persona o esa cosa para nosotros. O porque estamos acostumbrados a ellas. O porque vemos algo lindo, bueno en eso. Porque, o por ejemplo, amamos nuestra cultura. Si vamos a otro país, la extrañamos a la nuestra. Porque estamos acostumbrados y familiarizados con las cosas que hacemos acá en Argentina. Lo mismo a otros en otros países si vienen acá. Amamos a las personas porque nos caen bien y a otras personas no nos caen bien y no las queremos, quizás, o no las queríamos. Eso un cristiano tampoco puede estar, pero más o menos estamos hablando de lo que es el hombre, el amor del hombre. Amamos a las personas porque están de acuerdo con nosotros, o porque tienen los mismos gustos que nosotros, o porque
nos atrae algo de ellos, o porque son buenos con nosotros. Así amamos nosotros, o por eso amamos nosotros. Pero Dios, hermanos, no había nada en nosotros atractivo para Dios. Nada en nosotros que atrajera a Dios. Al contrario, todo era rechazo para Dios en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, a pesar de nuestros pecados. Amén. Todo era, hermanos, éramos la antítesis de lo que para Dios es atractivo, de lo que es atractivo para Dios. Todo lo contrario a lo que para Dios resulta atractivo. Todo lo contrario. Para Dios es atractivo el amor, la misericordia, la santidad, el gozo, la paz, la paciencia. Nada de eso teníamos nosotros. Nada de eso en nuestro corazón teníamos nosotros. El amor egoísta estaba manchado, o podríamos decir mezclado con mucho egoísmo. No había paz. Ya si está eso en nosotros, no hay paz. No hay paciencia. No había. Vivíamos para nosotros, olvidados de Dios. Hermanos, nada había que en nosotros, en ninguno de nosotros, que pudiera ser atractivo para Dios y que Dios podría decir, bueno, este tiene esto y lo voy a traer porque me gusta como es. Así como amamos nosotros, sí, me voy a juntar con este porque me gusta como es, porque coincide conmigo, con mi gusto, con esto. Dios no podía decir eso de ninguno de nosotros, de ninguno de los hombres. Pero aún así nos amó, y no solamente que nos amó, y no solo que nos amó, hermanos, sino que mostró su amor en que envió a su Hijo a morir por personas que no lo atraían para nada, que no tenían nada atractivo para Él, pero que eran sus hijos, y Él los amaba. Amén. Eran suyos desde el principio, y no los iba a dejar. Y eso somos, hermanos, nosotros. Amén, nosotros. Nos amaba porque éramos sus hijos, pero si nos miraba, hermanos, y miraba igual que a cualquier otro hombre atractivo, no había nada en nosotros, nada. Porque estábamos, hermanos, sumergidos en el pecado, en los deseos de nuestra carne, en las corrientes del mundo. No había nada. Pero Él decidió salvarnos de esta manera, enviando al Salvador del mundo, enviando a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y hoy, hermanos, si nosotros podemos creer eso, indefectiblemente usted está siendo transformado o no creyó. Usted está siendo cambiado, vestido de la justicia de Cristo o no creyó el Evangelio. Y entonces, si sigue así hoy, hermanos, va derecho a ese juicio final, donde tampoco Dios va a encontrar nada atractivo en usted para decirle, vení al infierno, afuera, la condenación. Nunca preguntaste por mí, nunca te importó tu prójimo, nunca, siempre viviste para vos, nunca preguntaste por las sendas antiguas, solamente querías tu gloria, solamente vivías pensando en vos. Fuera, eso como mínimo, al infierno, a la condenación eterna. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios los esté bendiciendo, así como hay entonces un reino celestial y está el anticipo que hoy vivimos nosotros por fe, y un día va a ser consumado y un día va a ser literal y vamos a estar ahí. También hay un juicio, hermanos, y un anticipo que nosotros lo estamos viviendo ahora. Pero ese juicio que nosotros estamos viviendo ahora, hermanos, o ese que es como un juicio, si no es exactamente un juicio, pero es como un juicio, hermanos, tenemos nosotros cuando pecamos abogado. Tenemos nosotros cuando pecamos misericordia. Podemos ser restaurados. Amén. Que sea usted restaurado hoy. Que pueda volverse a Dios de verdad hoy. Amén. Que lo podamos hacer hoy, hermanos. Que podamos creer cada día más en el Evangelio. Amén. Que podamos creer, hermanos, que Cristo murió por nosotros en esa cruz, por cada uno de nosotros. Que llevó nuestros pecados. Y que hoy su justicia se esté formando en nosotros. Amén. Pídale al Señor que eso suceda con nosotros, hermanos. Si la palabra vino así, si Dios quiere hablarle así, usted está hoy acá, hermanos, es porque está interesado, muy probablemente interesado en que usted lo escuche, en que usted hable con Él. Amén. Dios los esté bendiciendo, hermanos. Vamos a estar orando entonces para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Y además, fíjense también cómo hace Dios para que todos los hombres, todos, reconozcan que Jesús es el Señor. Amén.
que todo, hermanos, es a través de Él. Amén. Porque cuando estemos allá en gloria con Él, hermanos, a quien vamos a ver, no vamos a ver a Dios, al Padre. Él es espíritu y Él habita en luz inaccesible, como decíamos, y nadie le verá jamás tampoco. Pero sí vamos a ver a nuestro Señor Jesús.